Bien, entonces, tres errores comunes al pedir un crédito hipotecario. Vamos a hablar un poquito de contexto, es decir, cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un crédito hipotecario, qué errores, por supuesto, no cometer y qué cosas evaluar de manera positiva, qué cosas nos van a servir a la hora de tomar una buena decisión en esta negociación del financiamiento hipotecario que tengamos que hacer. Entonces, algo que es siempre muy importante es el contexto de la economía, en este caso de Chile, cuál es la tasa de política monetaria, es decir, la tasa que el Banco Central establece y que en definitiva afecta a todo el mercado de tasas, por lo tanto a todos los créditos que se entreguen en nuestro país. ¿Cómo impacta esta TPM, esta tasa de política monetaria, en el costo del financiamiento? Y luego ya cómo solicitar en este momento un financiamiento hipotecario por primera vez para el que está comprando una propiedad por primera vez, o para las personas que ya tienen una propiedad, cómo es la mejor manera de refinanciar. Vamos a ver, de hecho, algunos ejemplos que demuestran precisamente las diferencias que se dan entre tener un financiamiento a una cierta tasa y un financiamiento a una tasa inferior, que es lo que probablemente hoy día podamos conseguir. ¿Cuáles son los tres errores más comunes? Y algo que transmitimos en redes sociales, que transmitimos en Instagram en el día de ayer, que fue una noticia interesante del sistema bancario. El Banco Santander lanza un nuevo producto hipotecario que es un crédito a 40 años. Vamos a ver los pros y contras precisamente de esta posibilidad de crédito. Bien, entonces, ¿habían escuchado hablar de la TPM, de la tasa de política monetaria? ¿Les suena? ¿Lo han visto en el último tiempo? Bueno, en todos los países existe el Banco Central, que es quien establece una tasa de referencia. Esa tasa de referencia es a la cual los bancos pueden ir a financiarse en caso de que no tengan la liquidez suficiente, ¿ya? Y si es que tienen liquidez en exceso, también pueden ir al Banco Central y entregar su dinero a cambio de esta tasa. Entonces, esta tasa que establece el Banco Central es una tasa que rige, o más bien que, que manda, que, que, que se establece como una tasa de referencia para todo el sistema financiero. Entonces, como se puede ver en esta imagen, el año 2016 la TPM estuvo en 3,5% y luego cayó el año 2017 a el 2,5% y a fines del año pasado esta tasa subió al 3%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es una tasa en pesos, por lo tanto, en algunos casos está levemente sobre la inflación y en otros casos está levemente bajo la inflación. La inflación en Chile se busca sea del 3% y por lo tanto la TPM a veces está sobre ese 3%, 3,5% o bajo ese 3% en el 2,5%. Por lo tanto, cuando precisamente la TPM está bajo la inflación, eso quiere decir que es una tasa muy expansiva. Aquí vamos a hablar un poquito de economía, pero para que se entienda, el hecho de que sea una tasa expansiva es decirle al país, a Chile, estamos dando una tasa de interés tan baja que te incentivamos a que pidas crédito para que hagas cosas con ese dinero y por lo tanto puedas consumir o puedas invertir. Consumir, básicamente financiarte con la tarjeta de crédito a 12 cuotas, precio contado, sin interés para irte de viaje, o financiarte en la compra de una propiedad con bajas tasas de interés. Por lo tanto, generalmente cuando se baja la tasa de interés, lo que el Banco Central está buscando es reanimar a la economía. Cuando la economía está pujante, cuando la economía está efervescente, cuando todos estamos felices y recibiendo bonos y grandes ingresos, no es el caso hoy día de Chile. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que hace el Banco Central?
para restringir el alza de precios y restringir la inflación, lo que hace es subir la tasa de interés para que las personas, en vez de gastar, en vez de invertir, se restrinjan y mejor ahorren y esa plata la depositen y controlen el gasto, el consumo. Por lo tanto, la TPM, la tasa de política monetaria, es la demostración de cómo está la economía. Si la economía está débil, la tasa baja. Si la economía está fuerte, la tasa sube. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Simplecito, creo yo. Ahí me dicen varios que no sabían lo que era la TPM, así que muy bien, un poquito de explicación respecto a estos conceptos que son más bien más económicos y duros muchas veces, que a veces cuando uno ve esto en la prensa, en las noticias, en el noticiero central de la noche, a veces uno dice que fome, cambio el televisor y veo algo más entretenido. Entonces, la TPM es muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre después de esta TPM? Es que eso se traspasa a los créditos que entrega la banca. Y acá hay una gráfica que muestra cómo han ido cayendo precisamente en el último año y medio, 2 años, que hemos tenido bajas tasas de interés por parte de la TPM del Banco Central. Eso se ha ido transmitiendo, traspasando a la banca comercial. Y ahí tenemos siempre, los bancos entregan 3 tipos de créditos. Entregan créditos de consumo, que es un crédito que se utiliza para comprarse un auto, para remodelar la casa, para irse de viaje. Los créditos comerciales, que son créditos que se le entregan a empresas, y los créditos de vivienda, que son los créditos hipotecarios. Y todos esos créditos precisamente han visto una caída relevante en el último año y medio. Bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo interesante, que es en lo cual estamos centrando este webinar? Lo que ocurre es que en este momento, ustedes pueden ver en la gráfica actual, este fue un gráfico que el Banco Central presentó en el mes de marzo, cuando ellos entregan lo que se denomina el informe de política monetaria, en donde dan cuenta al Congreso, al país, cómo está viendo hoy día el Banco Central la economía chilena. Y en ese momento se ve desde el anterior informe de política monetaria, que fue en diciembre, hasta el último, que fue en marzo, vemos cómo desde esa línea punteada, vertical, cómo han caído las tasas de mercado. Es decir, cómo los inversionistas, el mercado, los agentes económicos están actuando sobre la tasa de interés más allá de la TPM. Porque la TPM, lo que establece el Banco Central, es una medida que intenta ejercer una influencia en el mercado, pero el mercado puede funcionar de manera diferente y el mercado puede hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el mercado? Precisamente ha ido generando una caída adicional en las tasas. ¿Por qué? Porque el mercado está esperando una situación económica del país que sea algo más débil. Y por eso es que el mercado, los inversionistas se refugian en la renta fija, en estas tasas de interés, y la hacen caer. Y eso ha sido lo más importante en el último tiempo, por lo cual el Banco Central, en vez de querer subir las tasas de interés, que era lo que pensaba hacer hace algún tiempo atrás, que se esperaba que subiera las tasas de interés, cambió su visión, cambió su mirada respecto a la economía y ahora ha dicho que va a volver en vez de subir las tasas, va a muy probablemente bajar las tasas de interés. Por lo tanto, lo que hizo el mercado está incidiendo en esta mirada del Banco Central, que en el futuro es muy probable que baje la tasa de interés. Y por ese motivo, por esas tasas de mercado, por cómo está la evolución de la economía, que no es solamente la economía interna, sino que es lo que está pasando en el mundo. En el mundo las tasas de interés están bajando muchísimo, que es una situación ya muy prolongada en el tiempo, que se ha extendido por los últimos 10 años, desde que se generó esta gran recesión en Estados Unidos el año 2008, de ahí hasta ahora que las tasas no han parado de caer en el mundo. Y eso está observándose hoy día en Chile, y hoy en día tenemos
las tasas de los créditos hipotecarios en mínimos prácticamente históricos. Entiendo que es justo un mínimo de hace varios años atrás, o estamos ya bordeando los mínimos de toda la historia de créditos hipotecarios en Chile. ¿Cuál es ese promedio de tasa de hipotecarios hoy día? Un 3,04%. Ahora, esta tasa, hay que tener ojo acá. Todos los créditos hipotecarios es UF más el 3%. Por lo tanto, el banco lo que te está cobrando en definitiva es más o menos un 6%, ¿ya? Y esta es la tasa promedio, por lo tanto depende del perfil de riesgo de quien pide el crédito. Puede haber una tasa mayor o tasas menores. Nosotros hemos visto tasas desde el 2% hasta el 4% hoy en día. Bien, gracias por su feedback. Varios me dicen que se entiende. Y ahora David me pregunta, ¿3,04 cae? Te estás adelantando, David. Ya vamos para allá. Así que ya les explico lo que es el CAE. Hasta acá quedémonos solamente con la tasa, ¿ya? Bien. Entonces, pasando a otro punto, ¿cómo solicitar un refinanciamiento de un crédito hipotecario y no morir en el intento? Lo que hay que mirar cuando uno tiene un crédito hipotecario es meterse al banco y bajar una cartola que muestra cómo está la situación vigente de tu crédito hipotecario. Acá tenemos un ejemplo en donde esta persona tiene una carga anual equivalente, siempre se me olvida la B, vigente. Claro. La carga anual equivalente vigente, de hecho ahí sale en el costado izquierdo, la carga anual equivalente vigente hoy día es del 4,34%. Ese CAE, el CAE-B, es diferente al CAE que aparece cuando uno pide el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque el que uno pide al inicio puede variar en el tiempo y por eso en el tiempo se llama CAE-B, es decir, CAE vigente, ¿ya? Entonces, en este caso, esta persona tiene un CAE del 4,34%. David me preguntaba, ¿esta tasa de los créditos hipotecarios en promedio del 3,04% es el CAE? No, es solamente la tasa. El CAE lo que hace es adicionar a la tasa todos los costos adicionales, todos los costos que se le suman a la tasa, como pueden ser los seguros. Y ahí tenemos el seguro de gravamen, en caso de que uno se muera para que quede pagado el crédito, o el de sismos, incendio y sismo, que también tiene que ir por obligación en Chile. Por lo tanto, el CAE incorpora todos estos costos y por eso es tan importante mirar el CAE y no la tasa, porque el CAE es lo que realmente termina uno pagando, ¿ya? Y por eso puede hacer una diferencia los seguros que a uno le cobren en un banco, en una institución financiera respecto a otro. Bien, César me dice, ¿se podrá descargar el webinar o estará disponible para verlo más tarde? Así es, César, lo vamos a subir, lo enviamos a nuestros clientes, lo subimos en redes sociales en algunas oportunidades. La verdad que estamos tratando de difundir bastante esta información y desde ya, quien no sea cliente, lo invitamos a que visite nuestra página www.rubix.com, vea qué es lo que hacemos un poco en detalle. Nosotros asesoramos a las personas en todo lo que tiene que ver con las finanzas personales. Todo lo que tenga que ver con lucas, con dinero, con decisiones financieras, nosotros ayudamos a nuestros clientes en tomar mejores decisiones. Así que para el que no sea cliente puede visitar nuestra página y puede ver de qué se trata nuestro servicio y mandarnos un correo a contacto@rubix.com y felices lo atenderemos. Bien, ¿cuál es el promedio del CAE aproximadamente ahora que las tasas están en mínimos históricos? Me pregunta David. Yo te diría que hoy día un promedio es bien relativo, David, porque
para créditos más pequeños, pensemos créditos de 2.000 UFs, generalmente el CAE, la tasa es un poquito más alta. Eh, para, para propiedades más caras, propiedades sobre 4.000 UF, sobre 5.000 UFs, tiende a caer ese CAE, tiende a caer los costos de los créditos. Ahora también esto depende mucho de la institución financiera y depende mucho también del perfil del cliente. Por lo tanto, entendiendo todo eso, yo te diría que hoy día un buen CAE debe estar en torno al 3,5%, ¿ya? Por ahí podríamos decir que es algo que sea razonable en estos momentos, ¿ya? Eh, Tania me dice, o sea, siempre hay que fijarse en el CAE de los distintos bancos más que en la tasa, dependiendo del plazo, algo así. Exactamente. Ahora, siempre hay que considerar diferentes CAE y considerando las mismas condiciones del crédito, quiere decir mismo plazo del crédito y mismo monto del crédito. Teniendo en consideración mismo plazo mismo plazo y mismo monto a pedir, ahí podemos comparar el CAE, ¿ya? Aaron me dice, ¿vale la pena bajar un CAE de un 5.3 a un 4.3? Sin duda. De hecho, de un 5.3 podrías bajarlo a un 3.8, a un 3.5, sin ningún problema, Aaron. Esa es la idea y de eso estamos hablando hoy día. Voy a dar un poco más otros consejos relacionados a lo mismo. Eh, Ignacio me dice, ¿qué institución financiera es la más barata? Buena pregunta. Eso depende bastante, ya se los dejo como dulce al final para que no se me distraigan y estén atentos. Bien, en segundo lugar, ¿qué otra consideración hay que tener al solicitar este refinanciamiento? ¿Cuáles son las cuotas que nos quedan por pagar y cuál es el monto insoluto del crédito, el saldo insoluto o el costo total del prepago? Son conceptos similares. Saldo insoluto, costo total del prepago, saldo adeudado, todos esos son eh, conceptos parecidos, conceptos similares, que nos sirve para pedirle al ejecutivo ojalá, mucho más fácil, meternos a la página web del banco, indagar nuestros créditos y ver cuáles son estos montos que estamos hablando acá. ¿Por qué es importante tener en consideración el plazo que nos queda por pagar y por qué es importante el monto? Porque cuando, por ejemplo, nos queda un crédito en donde tenemos un CAE de un 4% y nos quedan 1.000 UF por pagar, o tenemos un CAE de un 4% y nos quedan 8 años por pagar, la verdad que ahí no conviene mucho hacer un refinanciamiento, porque siempre en un refinanciamiento también hay costos asociados que son los costos operacionales. Y ahí siempre hay que evaluar el ahorro que vamos a generar por el refinanciamiento versus los costos operacionales que vamos a incurrir en este refinanciamiento. Entonces, cuando quedan menos de 10 años o cuando son menos de 1.000 UF o en torno a 1.000 UF, la verdad que no conviene mucho refinanciar, ¿ya? Pero de todas formas siempre hay que hacer el análisis, para eso los podemos ayudar, nosotros lo hacemos de una manera bastante sencilla, bastante rápida, así que cualquier cosa que ustedes quieran evaluar, obviamente le preguntan a su asesor y nosotros lo ayudamos para evaluar precisamente los créditos que tengan actualmente. Y luego de que ya tenemos claro el KEB, que si es sobre un 4% hay que refinanciar. Si tenemos una deuda superior a 1.500 UF y si tenemos más de 10 años que nos queda por pagar un crédito, ¿qué viene ahí? Viene el momento de cotizar. Y acá viene un consejo muy importante, amigos. Ojo, 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 por favor. Si ustedes tienen un crédito en el Santander, lo que tienen que hacer es, ojalá, tener otro banco, ejemplo, Banco Chile, ejemplo, Itaú,
y a ese banco pedirle una cotización para refinanciar el crédito que tienen en su banco base. Y por lo tanto, teniendo una cotización de un refinanciamiento en un banco de la competencia del banco en el cual estamos hoy en día, ya podemos empezar a negociar entre los dos bancos. Ejemplo, yo tengo un hipotecario en el Santander y le pido al Itaú que me evalúe un refinanciamiento. Si hoy día tengo en el Santander un 4,5 y el Itaú me ofrece un 4, luego con esa cotización se la mando al Santander y se la pido que me baje. Me la baja y esa que me baja se la mando al Itaú y así los pongo a pelear entre los dos. Y cuando a los dos los hemos estrujado, a los dos le hemos sacado el máximo de ahorro y ya el ejecutivo nos dice no puedo hacer más, buscamos a una tercera entidad donde poder cotizar. Esa es la manera adecuada de cotizar y de mejorar las condiciones de un crédito, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser estratégico, tomárselo con calma y dejarse querer por lo que nos puedan ofrecer las instituciones financieras. ¿Se entiende? Bien, Tania me dice, buena, eso, genial. Bien. Entonces, acá vemos un ejemplo concreto y miren la maravilla de lo que puede ser este refinanciamiento. De verdad que es increíble. A nosotros le hemos generado un ahorro enorme a muchos clientes en los últimos años por los créditos hipotecarios que, lógicamente, como estamos hoy día en mínimo histórico, era muy probable ir bajando, ir mejorando las condiciones de los créditos durante el tiempo. Y miren, el mismo ejemplo que vimos anteriormente con un CAE del 4,4, 4,35, acá está los cálculos que nosotros hacemos, está el monto del crédito, 3.741 UF, la cuota mensual que son 22, casi 23 UF, son como 600.000 pesos la cuota de este hipotecario, quedan 250 cuotas, es decir, poco más de 20 años, y ese crédito en las condiciones actuales tiene un costo total del crédito de 5.740 UF, es decir, sobre el saldo insoluto, que es la deuda que tengo con el banco, voy a pagar intereses de 2.000 UF. ¿Ya? Esa es la situación actual. Si refinanciamos y bajamos la tasa a un 3,2% CAE, que es hoy día posible, para un perfil de clientes de estas características, con una cuota, un dividendo de 600.000 pesos, una persona que gana por ahí por 2,5 millones, 3 millones de pesos, es una persona que puede conseguir una tasa del 3,2% CAE sin problema. Además que estamos refinanciando, no es la primera compra que está haciendo. También, por ejemplo, dentro del perfil del cliente se evalúa, obviamente, la nacionalidad. En muchos casos, clientes extranjeros, clientes que tenemos nosotros, venezolanos, argentinos, colombianos, que llevan 2, 3 años en Chile y están comprando su primera propiedad, también no tienen las mejores condiciones en algunos casos, precisamente por la condición de no ser chileno, porque obviamente para el banco existe el riesgo de que esa persona se vaya del país. Hay una garantía de por medio, pero igual hay otras cosas que son consideradas a la hora de evaluar un crédito y de la tasa que finalmente se le ofrece a los diferentes tipos de clientes. Bueno, haciendo este cambio de tasa, ¿qué es lo que ocurre? Lo que siempre nosotros sugerimos es mantener la cuota, mantener el valor de la cuota y tratar de bajar al máximo el plazo del crédito hipotecario. Y en este caso logramos bajar 3 años, es decir, esta persona baja de 21 años casi a 18 años y se ahorra 827 UFs de pago de intereses, lo que se traduce a aproximadamente 22 millones de pesos. O sea, el ahorro de un refinanciamiento de este tipo es impresionante. ¿Ya? Y por eso cuando un cliente nuestro hace un refinanciamiento de este tipo, créanme que lo agradece mucho, créanme que con eso puede pagar
muchos años de nuestro servicio y todos vamos a estar muy contentos. Y esa es precisamente la sugerencia, las recomendaciones que a nosotros nos encanta dar. Bien, Tania me dice, pensaba que solo se refinanciaba en el mismo banco. No, precisamente lo que hay que tratar de aprovechar es buscar otro banco que nos entregue mejores condiciones. Isaac me dice, si por ejemplo tengo pocos meses con un crédito de 30 años, ¿igual es recomendable refinanciar? Probablemente sí, o sea, dependiendo de las condiciones que tienes hoy en día, si hace, por ejemplo, 6 meses pediste ese crédito, bajaron mucho las tasas, hoy día están más competitivos los bancos y buscamos, y quizás en su momento no cotizaste en muchos bancos y no te entregaron la mejor oferta posible, podemos eventualmente mejorar esas condiciones y perfectamente se puede refinanciar. Y ahí nuevamente hay que evaluar todas estas variables y ver si es que realmente vale la pena el ahorro versus los costos operacionales que puedan estar involucrados. Juan, por ejemplo, nos dice, yo refinanciamé uno después de 8 meses que había tomado un crédito hipotecario, así que es perfectamente posible, Isaac. Es correcto. Celeste me dice, muy buena pregunta, ¿esto se puede hacer solo una vez durante el crédito hipotecario? No, Celeste, lo puedes hacer cuantas veces quieras. Obviamente que no puedes hacerlo cada 6 meses, no sería lógico y los costos que hay involucrados igual son importantes. Pero claro, cuando estamos viendo una situación como la actual, sin duda que conviene hacerlo y si en 5 años más las tasas son incluso más bajas, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Hay que evaluarlo, hay que ver todas estas variables y ver si es que vale la pena, por supuesto. Bien, y ahora entramos al titular de la canción, al titular del webinar. Los 3 errores comunes al pedir un crédito hipotecario. ¿Cuál es el principal error que muchas veces cometemos? Fijarse solamente en la tasa. Este concepto del CAE se estableció en el primer gobierno de Piñera, que precisamente fue un cambio en la norma que estipulaba que los bancos tenían que colocar esta tasa en toda oferta de crédito. ¿Para qué? Para que fuera más fácil para el cliente comparar diferentes propuestas. Porque si antes no existía el CAE, era muy difícil evaluar si un crédito era más barato que el otro, porque era un cálculo matemático financiero no fácil, y por lo tanto el CAE lo que hace es simplificar esta evaluación. Llevamos ya con esta norma 6 años y recién, poco a poco, se va entendiendo y la gente la sabe ocupar mejor. Pero hoy día, sin duda, que el CAE es una herramienta muy potente para que la gente pueda comparar diferentes créditos, a diferencia como era hace 10 años atrás. Y por lo tanto, hace 10 años atrás, y todavía algunos ejecutivos, cómo te tratan de captar, cómo te tratan de capturar, entre comillas, un poco atraerte con su oferta, te habla de la tasa. Te dice, oye, Sergio, tengo una tasa del 2,8, está extraordinaria. Pero después le sumamos los seguros y quedan un CAE del 3,8, no tiene ninguna gracia. Por lo tanto, es muy importante precisamente ver el CAE porque ahí están incorporados todos los costos, ¿ya? Entonces, siempre en una cotización de un crédito, ahí pueden ver, al costado izquierdo está la tasa y al costado derecho está el CAE. En el CAE está incorporado todos estos costos. Otras preguntas. ¿Es mejor refinanciar con un banco o con una mutuaria? Me pregunta Nelson. Mira, Nelson, eso va a depender del objetivo que tú quieras lograr con el refinanciamiento. Porque, por ejemplo, ocurre con muchos clientes que son inversionistas inmobiliarios, lo que buscan es eventualmente comprarse más propiedades. Y si tú ya tienes un crédito en un banco, se te limitan las posibilidades para comprarte otras propiedades y tomar otros créditos hipotecarios porque esa información aparece en el sistema financiero. Por lo tanto, muchas personas lo que hacen es, me compré un par de propiedades, me compré mi propiedad para vivir con crédito bancario y ahora me quiero comprar un par de propiedades para inversión y por lo tanto lo que hago es cambiar mi crédito del banco a una mutuaria. Y ahí quizás a veces puede darse el caso de que no baje mucho la tasa,
porque generalmente las mutuarias son un poco más caras, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado y hay que evaluar. Si tu objetivo es bajar el costo, optimizar tu hipotecario, y no te interesa invertir en otras propiedades, probablemente ahí lo sigues manteniendo en un banco y te enfocas en bajar al máximo la tasa, el CAE. ¿Influye el valor de la nueva tasación de la propiedad? Sí, lo interesante de las tasaciones de las propiedades es que por un lado puede, por ejemplo, incrementarse el costo del seguro, porque para asegurar esa propiedad hoy día necesita un seguro más caro porque la propiedad vale más, y eso puede contrastar un poquito la baja en la tasa, por lo tanto ahí hay un tema a tener en cuenta, eso por un lado. Y por otro lado, lo que también algunas personas hacen es que yo compré una propiedad en 2.000, hoy día esa propiedad vale 4.000 y debo 1.500. Yo me podría eventualmente endeudar por un alto porcentaje del valor de la propiedad completa y quedarme con plata para el bolsillo y eventualmente invertir en otras cosas. Entonces también ahí, dentro del refinanciamiento, lo que uno puede hacer es bajar la tasa y recibir plata y hacer todo un tema, pero es más complejo, no es el caso de este webinar y eso es parte de la asesoría que ustedes pueden precisamente aprovechar con su asesor y conversarlo más en detalle. Si una... han entrado varias consultas. Simón me dice también, ¿qué pasa si mi propiedad le he hecho modificaciones y no he regularizado los planos? ¿Influye al momento de refinanciar? No, porque si no está regularizado se va a quedar como estaba inicialmente y ahí eventualmente el tasador va a tener que considerar lo que está regularizado nomás. Por lo tanto, no cambian mucho las condiciones respecto al crédito inicial que se tomó. Tania me dice, ¿el refinanciar con otro banco sería pedir otro crédito o como si la deuda no es con ese banco? Ahí me perdí. Cuando tú refinancias con otro banco, Tania, lo que hace el banco nuevo es prepagarle la deuda al banco anterior. Por lo tanto, quedas saldado la deuda con el banco anterior y quedas todo con una nueva deuda en el banco nuevo. David me dice, asumimos que el crédito lo tenemos con el banco, pero ahora la mutuaria ofrece un monto similar por refinanciación. Si nos fuéramos a la mutuaria, ¿qué registro en el sistema de esa compra que has tenido en el banco? Mira, siempre las instituciones financieras podrían indagar un poco más, pero por vender más, por vender más crédito, los bancos un poco cierran los ojos ante estas situaciones. Y lo que puede asumir un banco es que si se extinguió un crédito en un banco en particular, ¿por qué no puede haber sido que esa persona pagó por completo esa casa, ese departamento? Puede ser también el caso, ¿ya? David me sugiere hacer un webinar solamente enfocado en el tema de las mutuarias. Buen tema porque vamos a hablar harto de inversión inmobiliaria, por lo tanto, el próximo webinar de inversión inmobiliaria que va a ser a fines de este mes, vamos a hablar de cómo comprar bien. Y después de eso podríamos hacer un webinar precisamente en cómo financiarse bien para poder aprovechar bancos, mutuarias y ver cómo hacer la mezcla perfecta para poder comprar más propiedades, tener más capacidad de crédito con restricción de ingresos. Y ahí hay hartos conceptos y consejos que podemos dar. Así que buena sugerencia, David. Creo que a muchos les puede interesar eso también. Bien, sigamos. Otro error muy importante que cometen muchos, cotizar en exceso. ¿Qué quiere decir eso? Muchos clientes nos han dicho, oye Sergio, ya está a punto de que me entreguen el departamento. Le pedí cotización al Itaú, al Santander, al Scotiabank, al BCI, al Banco de Chile, a todos. Así que me van a entregar una súper buena tasa porque los puse a pelear a todos. Suena intuitivamente que es como lógico, que bien, ¿cierto? Pero no, eso es muy malo. ¿Por qué? Porque cada vez que uno pide una cotización en un banco, ese banco te evalúa. Y esa evaluación queda en los registros del sistema financiero. Por lo tanto, si tú cotizaste en 5 instituciones financieras metieron los datos al sistema. Y si todos ven eso,
¿qué pueden pensar? Que tú te estás comprando varios departamentos. Y puede que en ese momento te digan, no, ¿sabes qué? No te doy el crédito. Por lo tanto, cotizar en exceso es malo. Y no cotizar es igual de malo, porque muchas veces uno tiene cuenta en un banco y se queda con lo que le ofrece ese banco. Para responder la pregunta que me hizo antes Aaron, para adelantarla, ¿cuál es el banco más barato? Les digo primero cuáles son los más caros. ¿Cuáles son los bancos más caros? Generalmente los bancos más caros son el Santander y el Chile. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. El Santander y el Banco de Chile son los que tienen la mayor cartera de clientes y por lo tanto, como tienen la mayor cartera de clientes, exprimen un poquito más a sus clientes porque tienen la mayor participación de mercado. En cambio, los que quieren ganar participación de mercado, que son bancos más pequeños, son precisamente los que pueden ofrecer mejores condiciones, ¿ya? Así que, ojo, no cotizar en exceso y también cotizar. ¿Cómo se debe hacer esto de manera adecuada? Como se los comenté anteriormente, ustedes tienen cuenta en un banco, ejemplo Santander, y le piden cotización al Santander y a la vez a otro banco. Si tienen dos bancos, piden en sus dos bancos. Si tienen solo un banco, se abren a la posibilidad de que otro banco los tiente y les entregue buenas tasas por capturar un nuevo cliente. Pero ponen a pelear solamente a dos bancos. Y cuando ya exprimen a esos dos bancos, pueden meter a un tercer banco. Hola Arturo, qué bueno que estés emocionado. Qué bueno, se agradece. Tres cotizaciones, un número razonable, así es, David. Yo diría que no abarcar más allá de tres cotizaciones. Es más que suficiente. Bien, y tercer error, el plazo. Hay algunos clientes, hay algunas personas que les da como alergia a la deuda, ¿ya? A todos nos da un poquito de alergia a la deuda, ¿cierto? ¿A quién le gusta tener deudas? Pero bueno, hemos hablado en muchas oportunidades de que hay deuda mala y hay deuda buena. La deuda mala es cuando, por diversas razones, y ojalá no ocurra, vamos al supermercado y la compra del supermercado para vivir durante el mes y alimentarnos durante un mes, lo compramos en 3 cuotas precio contado, es un error, porque estamos acumulando deudas para un consumo de muy corto plazo. Si nos endeudamos para viajar las vacaciones del año y nos endeudamos en 24 cuotas, también no tiene lógica, porque si vamos de vacaciones una vez al año, no puede durar el crédito más allá de 12 meses. Por lo tanto, esa es una deuda que puede ser mala, deudas de consumo. La deuda buena es precisamente la deuda hipotecaria, porque precisamente estamos comprando un bien que está aumentando nuestro patrimonio. Por lo tanto, no es mala la deuda, y como bien nos dice David, después de leer a Robert Kiyosaki, todos logramos aprender que la deuda bien administrada, bien utilizada, todos finalmente la terminamos apreciando. Así que no hay que tener miedo a endeudarnos en la medida que sea para adquirir bienes, sea para adquirir activos, ¿ya? Y ahí existe dos opciones relacionadas al plazo, que es una para la propiedad para vivir y la propiedad para invertir. Ahí están las dos imágenes. Ahí aparece una pareja mirando su casa y aparece un inversionista con dinero en la mano y con una casa en la otra. Cuando estamos comprando una propiedad para vivir, probablemente tengamos que hacer el máximo esfuerzo para pagar el dividendo lo más alto posible para que ojalá el plazo a pagar de esa propiedad que va a ser para nosotros se pague en el menor plazo posible y que ojalá paguemos la menor cantidad de intereses posible. Por lo tanto, yo siempre sugiero que para la compra de una vivienda para vivir, tratar de comprarla a 25 años, a 20 años, va a depender, ¿ya? No hay una norma, pero tratar de disminuir
la cantidad de años cuando se trata de una vivienda para vivir. En cambio, cuando se trata de una vivienda para invertir, una propiedad como inversión, lo que tenemos que tratar de privilegiar es el máximo de flujo de efectivo. Es decir, que el arriendo sea 400.000 pesos y que el dividendo sea 300.000 pesos. Y que todos los meses nos queden 100.000 pesos en el bolsillo. ¿Por qué? Para que ese dinero lo ocupemos en otras inversiones y además para que ese dinero nos sirva como un resguardo para eventuales meses en donde tengamos vacancia en esa propiedad como inversión. Así que ahí está la distinción del plazo que tenemos que elegir entre una y otra. Bien, ya llevamos 45 minutos, como siempre me extiendo un poquito más y hacemos un ejercicio de una propiedad de 3.000 UFs a 20 años, nos da un dividendo de 493.000 pesos con un CAE de 3,7, 3,8 y a 30 años nos da un CAE también de 3,75 y un dividendo de 100.000 pesos menor. Entonces ahí puede pasar en este caso la situación de que una propiedad de 3.000 UF la podemos arrendar en 450.000 pesos, por ejemplo, y esos 450.000 pesos, si te pagamos un dividendo de 3,85, nos queda un flujo efectivo de 65.000 para el bolsillo. Por lo tanto, aumenta el costo, pero no importa porque igual nos va entrando flujo todos los meses y eso es muy importante. Así que por ahí es algo que tenemos que tener en cuenta. Nelson me dice, pero si pedimos un crédito hipotecario y tarda en aparecer en el sistema, cuando cotizas en un banco eso aparece en el sistema de inmediato, ¿qué otro banco puede ver esa cotización? Lo ven en línea. Cuando uno cotiza, eso aparece en línea, Nelson. ¿Ya? Que son las solicitudes de crédito. ¿Ya? Por lo tanto, no es, digamos que no es algo que el banco te pueda decir no porque sí o sí, no es algo determinante, no es algo definitivo, pero sí puede generar ciertas aprehensiones por parte del banco que te está evaluando para darte un crédito, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Ignacio me dice, ¿mantener las propiedades a largo plazo o revender? Mira, hace algún tiempo atrás existía la lógica de hacerse la pasada y revender. Yo te diría que con el paso del tiempo y con el alza de los precios y con la pocos paños, más restricciones para construir, menos oferta, yo creo que cada día es más atractivo ir quedándose con las propiedades. No sé si vale mucho la pena ir haciéndose la pasada. Eso va a ir ir evaluándolo en el tiempo. Depende también de la depreciación del bien, de cuántos años lo tenga, de cuántos problemas pueda estar teniendo en el edificio, si se echaron a perder los ascensores, si hay una mala administración. Hay muchas cosas que juegan un rol muy importante a lo largo de la vida de un inversionista inmobiliario. Por lo tanto, al principio todo es color de rosa, todo es maravilloso, pero con el tiempo hay que evaluar muchas cosas, así que hay que tener cuidado con eso. Y hay propiedades que de repente uno quisiera tener por toda la vida y hay otras propiedades que de repente uno quisiera vender, hacer la ganancia y después invertir en otros lados. También es parte de la experiencia como inversionista inmobiliario que uno va adquiriendo. Bien, Sebastián me dice sobre el crédito del Santander, es la última parte que veremos ya en unos poquitos minutos más. Ignacio insiste, ¿cuáles son los bancos más baratos? Ya viene. Bueno, antes de pasar a la superhipoteca, hoy en día los bancos más baratos son, lo hemos estado viendo en el último tiempo, Itaú está con tasas bien atractivas. Consorcio tiene a veces seguros más baratos y también es bien competitivo. Scotiabank, que hoy día se fusionó con el BVA, también está bien agresivo y tiene buenas tasas. Eso está pasando hoy día, lo que no quiere decir que en un mes más, 2 meses más sea el mejor. En algún momento recomendamos mucho el BCI, en otro momento recomendamos mucho el Security. Por lo tanto, eso va variando en el tiempo. Pero hoy en día, Itaú y Scotiabank son buenas alternativas. Así que son precisamente a los bancos que nosotros derivamos para evaluar y ver qué cosas nos pueden entregar. Ahora, insisto, eso depende mucho del cliente, mucho del perfil de quien esté tomando el crédito hipotecario.
El Vice es un banco más, como decimos acá en Chile, un banco más pituco, un banco más pelolais. Y dependiendo de las condiciones del cliente, puede entregar buenas tasas, pero es relativo, es relativo. La verdad que nosotros no es un banco, por ejemplo, que entre a competir, ¿ya? No es un banco que a partir de los créditos hipotecarios salga a atraer clientes porque ellos tienen un perfil de cliente que está bien definido. Entonces no es un anzuelo, no es una carnada que ellos pongan para atraer clientes como sí lo puede hacer hoy día un Scotiabank o un Itaú. Ahora existe el vice hipotecaria, que es una mutuaria, así que no hay que confundir. Está el vice banco y está el vice mutuaria. Son dos entidades diferentes. Aaron me dice, ¿qué es mejor, ser inversionista inmobiliario o en acciones? Buena pregunta. Al final la responderé. Nelson, entonces, pura propaganda cuando te están vendiendo departamentos y te dicen podemos pedir crédito con toda la entidad si quieres comprar 10 departamentos una vez. Hay harto de eso, Nelson. La verdad que no me gusta hablar mal de la competencia o de empresas que a veces son bien agresivas en la venta, pero hay que tener cuidado. Eh, no es llegar y llevar y comprarse 10 propiedades y hacerlo porque sí, tienes que tener hartas condiciones, características que te hagan ser un inversionista que se pueda comprar 10 propiedades. No es algo fácil, no es algo que cualquiera lo puede hacer, así que hay que tener cuidado con esa maravilla que muchas veces se ofrece. Hay que ser cuidadosos, ¿ya? Lo hemos visto en clientes, lo han hecho, sin duda, pero hay que ser cuidadosos. Bien, acá está lo último que vamos a ver hoy día. Este nuevo producto lanzado ayer, que se denomina Super Hipoteca hasta 40 años plazo del Banco Santander. A ver, ¿por qué aparece este producto? Bueno, aparece porque el mercado inmobiliario, en el mercado inmobiliario se ha visto una alza de precio muy significativa, de un 100% en los últimos 10 años, lo que es muchísimo. Y por lo tanto, como se ha conocido en el último tiempo, como se ha conocido en el último tiempo en la prensa y se ha hablado mucho de ello, hoy día las propiedades pequeñas son más caras y cuesta comprarse una propiedad para la clase media en Chile y para el común de la gente, que en Chile pocas personas, el 20, el 30% en Chile, el 20-30% de la población puede comprarse una propiedad hoy día por los ingresos y por las condiciones que hay que tener para comprarse una propiedad. Entonces hay mucha gente que está quedando fuera. Por lo tanto, lo que viene a solucionar el Santander es precisamente ampliar el plazo para tratar de disminuir la cuota. Lo vimos en el ejemplo anterior. Al ampliar el plazo, baja la cuota. Pagamos más intereses, pero baja la cuota. Por lo tanto, se logra ahí algo interesante. ¿Cuáles condiciones se tienen que lograr para poder optar a esta superhipoteca? La persona tiene que tener menos de 35 años. Tiene que ser la primera compra de una vivienda, o sea, para la persona que está comprando su primera vivienda, es posible comprarla con este crédito, hasta 90% financiamiento, hasta 6 meses de gracia para el pago del primer dividendo, eso también es bien atractivo. Y también puede ser con la opción de los subsidios habitacionales, que para la clase media y para viviendas de alto valor, la verdad que es bien poco lo que se otorga y generalmente este subsidio funciona mucho más en regiones más que en Santiago, ¿ya? También por el tema de precio. Bien, esas son más o menos las características de este crédito, pero al evaluarlo con números concretos, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos una propiedad de 3.000 UFs con un CAE de 3,8 a 30 años y a 40 años. A 30 años nos da un dividendo de 388.000 pesos, por lo tanto necesitamos un sueldo de 1.550.000. ¿Cuál es la ventaja de este crédito? Que al ampliar a 40 años plazo, baja el dividendo y por ende el sueldo exigido baja también
en 200.000 pesos a 1.350.000. Por lo tanto, ahí está la posibilidad de que a menor sueldo podamos obtener una propiedad de un mayor valor, porque bajamos la cuota. Por lo tanto, ahí está la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que aumenta el costo del crédito, y no es menor un aumento de 800 UF en el costo total del crédito. Pero como ya vimos en este webinar, después de 3 años, 5 años, se aumentaron tus ingresos, eventualmente, y aumentó el valor de la propiedad, eventualmente puedes refinanciar este crédito y puedes bajar posteriormente el plazo del crédito. Así que es perfectamente posible esa posibilidad. Así que es una buena alternativa, principalmente para gente joven que está partiendo, que tiene menos de qué es lo que te ofrezca finalmente este banco respecto a otros. Y depende también de las tasas que esté entregando el Santander en este tipo de crédito. No se escucha, me dicen. Chuta. Ahí se escucha. No sé qué habrá pasado. Quizás me hablan y están muy atentos. Así que me pone muy contento de que, de que estaban todos muy atentos y muy pendientes. ¿Qué condiciones para ser inversionista inmobiliario? Estamos en burbuja inmobiliaria. Rebobina, me dice Fernando. Se escucha perfecto, me dice Arturo. Bien, ya. Estamos todos atentos de nuevo. Volvimos. Entonces,